Hola, muy buenos días. Bienvenido a nuestra clase número 17 del curso Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar comenzando a ver nuestra saga de la historia de las matemáticas. Esta va a ser una historia muy reducida, muy breve. Sin duda que vamos a dejar aspectos importantes de la historia de la matemática fuera de esta serie de clases que voy a hacer, pero sin embargo me parece fundamental abordar algunos aspectos históricos que pueden darnos luces de cómo se ha ido desarrollando la matemática en función de los desarrollos de las sociedades en las cuales se ha visto este, este desarrollo. Y me parece fundamental también tomar en consideración aspectos históricos a la hora de abordar ideas que están a la base de la revolución tecnológica que hoy día estamos viviendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos como es habitual en este curso, con una pequeña frase introductoria que nos va a ayudar a reflexionar en torno a un tema que es importante en el mundo de las matemáticas. Esta vez he elegido a Voltaire, que nos dice: juzga al, al hombre por sus preguntas, más que por sus respuestas. Y aquí nos invita a reflexionar sobre un tema que es fundamental, que es la curiosidad. ¿Hacia dónde se dirige esa curiosidad? ¿Esa curiosidad es capaz de verbalizarse de alguna forma? ¿Soy capaz de ser lo suficientemente preciso cuando intento hacer una pregunta? ¿Soy capaz de formalizar un pensamiento a través de la palabra y de esa forma expresarlo de, de forma de, de una pregunta? ¿Cuántas preguntas me hago al día? ¿Cuántas preguntas me hago en una clase de matemáticas? Eso en algún sentido también está viendo cuán curiosos somos o cuándo estamos aprendiendo. Si yo creo que cuando uno no hace preguntas normalmente, no es porque a uno no le falte la curiosidad, sino que a veces es porque uno no está entendiendo absolutamente nada. Y en ese sentido es fundamental eh, ir más o menos al día con la materia en los cursos, justamente para poder aprovechar esa posibilidad de, de preguntar, porque mientras n- mucha gente tiene esa confusión de pensar de que mientras más preguntas tiene uno, uno menos sabe, y es todo lo contrario, digamos, mientras más uno va aprendiendo, es cuando más van apareciendo preguntas en el horizonte. Y sin ir más lejos, los científicos, digamos, lo que más tenemos son preguntas, digamos. Tenemos muy pocas respuestas. Es muy mínimo lo que sabemos con respecto a lo que no sabemos. Y cada vez que uno responde una pregunta en el mismo proceso de responder esa pregunta, se van abriendo 10 preguntas más, digamos. Y el mundo de la investigación es así. Yo siento que no solo el mundo de la investigación, sino que el mundo también de la industria, cuando aparece un nuevo negocio, de ese negocio aparecen más negocios, de esos negocios antiguos se van transformando y así. La mente curiosa es la mente que tiene más posibilidades de poder florecer en el mundo de la industria y del desarrollo de la nación, sea como sea que éste se manifieste. Entonces, con eso pasamos ya propiamente tal a la historia de las matemáticas y nos vamos a concentrar en sus orígenes, en sus orígenes tal y como los conocemos, ¿cierto? Uno siempre podría decir que la matemática estuvo presente desde antes de la civilización, ¿cierto? Ya les conté que había un método de conteo sin números, ¿cierto? Pero ¿cómo uno va a contar sin números? Claro, uno agarra una vasija con piedras, con tantas piedras como animales tengo en mi corral, y cada vez que sale uno yo saco una piedrita. Y así al menos tengo esa biyección que existe entre el conjunto de piedras y el conjunto de animales, y así sé si me falta uno, si uno todavía no vuelve, o si volvieron todos, justamente gracias a esa biyección, digamos. Ahora,
esa no es la matemática que nos va a interesar. No siempre podría decir dónde exactamente comienza. Yo creo que viene con el origen de la humanidad, ya, ya se puede hablar de matemática. Pero más formalmente, como disciplina, como estudio más riguroso y como una disciplina aparte del conjunto de otras disciplinas que se van dando también con la civilización, encuentra su cuna, sus orígenes en Babilonia y Egipto. Digamos, antes de la civilización griega vienen los babilonios y los egiptos, y vamos a encontrar algunas trazas de desarrollo matemático en estas civilizaciones. Entonces, ¿a qué nos referimos a qué nos referimos con Babilonia? Nos referimos a la, a la civilización, la primera civilización tal vez de la historia de la humanidad, eh, que es la que se da entre los ríos Éufrates y Tigris, Mesopotamia, ¿cierto? Eh, y ahí encontramos estas clay tablets, ¿cierto? Que son de arcilla. Y aquí vemos claramente una intención de comunicar algo. Esto no es simplemente una serie de dibujos, aquí hay una suerte de lenguaje, hay una suerte de vocabulario que se está intentando desarrollar, y bueno, vamos a ver cómo tuvimos acceso a ese vocabulario y cómo la misma humanidad ha ido descubriendo y sigue descubriendo misterios y desarrollos que ya se venían haciendo en esas primeras civilizaciones. Vimos que está entre el Éufrates y el Tigris, ¿cierto? Esta primera civilización es lo que hoy es Irak, Siria. Lamentablemente pareciese ser que, que, que el florecimiento, digamos, de una civilización no necesariamente da garantías de que esto va a ser así toda la vida. Son países que hoy no se destacan por su crecimiento, por haber sacado provecho, digamos, de la civilización, de la primera civilización. Hoy día no son los países más civilizados. Me atrevería a decir que lamentablemente pareciesen estar del otro lado del ranking. Em, y eso tal vez es siempre un mensaje de alerta, digamos. No hay que pensar de que Estados Unidos va a ser, y Europa del Norte van a ser las superpotencias toda la vida, y que América Latina, África, ¿cierto? O Asia, o Asia del Sur, ¿cierto? Van a ser van a estar siempre tal vez en los lugares que están. Esto es muy dinámico, va cambiando, no va cambiando en una misma generación, pero en 2, 3 generaciones uno ya puede ver cambios. O sea, y ya se ve, por ejemplo, que China va a ser distinto en 100 años más a lo que es hoy. Y así, digamos, hay ciertas modificaciones que se van dando, no sabemos cómo es la estabilidad internacional con respecto a las guerras, con respecto a los misiles, siempre es todo un equilibrio que puede perder su estabilidad de un momento a otro. Ya lo vimos con, con el coronavirus, que siempre, ya vino a desconfigurar un poco algunas jerarquías, digamos, entre países, y yo creo que esto va a seguir sucediendo en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, les comentaba que aquí hay una suerte de abecedario, sino más que abecedario, digamos, un ideograma. Esto es lo que se llaman los jeroglifos. Y cómo sabemos, digamos, cómo pudimos descifrar qué es lo que decían esos símbolos. Y afortunadamente está la piedra Rosetta, que es un fragmento de piedra donde se inscribió el decreto de Menfis, ¿cierto? Año 196 a.C., en el nombre del faraón Ptolomeo V. Y aquí, justamente para poder referirse a la multitud de poblaciones que este faraón dirigía, él escribe en los 3 idiomas que ya eran conocidos en la época. Uno es estos jeroglifos egipcios, está el demótico,
que era de otra población que ocupaba esa escritura demótica, y en el inferior el griego antiguo. Y el griego antiguo sabemos ya muy bien, digamos, hay gente que se dedica al estudio de eso, y sobre todo el griego antiguo hoy día se conoce muy bien. Entonces, gran parte de la piedra roseta, o casi toda la piedra roseta, al menos todos los símbolos que estaban escritos, digamos, en jeroglifos egipcios, se pudieron descubrir gracias a esta piedra roseta. Incluso se pudo completar esa parte de la superior izquierda que se ve que falta, se pudo completar gracias al demótico y al griego, se reconstruyó y efectivamente ya todo calza, incluso a través de otros escritos también se fueron completando símbolos que faltaban. Entonces, gracias a esos símbolos se descubrió el sistema de numeración que tenían, las ideas principales que gobernaban en aquella época. Entonces, ya es un lenguaje que más o menos se domina. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, se dieron cuenta que ya en esta época había un sistema de numeración bastante complejo, como el que ustedes ven ahí. No existían los números, pero existían esos símbolos, ¿cierto? Que hoy día ya sabemos cómo interpretarlos. Ocupaban el sistema, la numeración en base 60. Eso también es bastante notable, que hasta el día de hoy seguimos, por ejemplo, ocupando, son 60 segundos, son un minuto, 60 minutos son una hora. Todo eso viene un poco de esa forma de concebir la numeración. Eh, Y algo muy notable, digamos, que a mí me sorprendió mucho cuando lo descubrí, es que, por ejemplo, ya manejaban a la perfección lo que después se conoció como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no lo descubrió Pitágoras. Pitágoras fue uno de los que lo formalizó con el lenguaje matemático que después empezó a imperar, digamos, pero al menos la matemática ya la tenían bastante clara los, em, los egipcios y los babilonios, ¿cierto? Aquí está la tablilla Plimpton 322, que hoy día está en la Universidad de Columbia. Estamos hablando de una tablilla de casi 2000 años antes de Cristo. No está la precisión de cuánto exactamente, pero sí en esa tablilla, la Plimpton 322, sabemos que hay secuencias de números que no son aleatorios. Por ejemplo, está el 119 y el 169, que sabemos que son tríos pitagóricos. Todos estos que están aquí son tríos pitagóricos, que sabemos, por ejemplo, el 3, 4 y 5, sabemos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado da 5 al cuadrado. Y así, aquí salen una serie de tríos pitagóricos. Y esto es bastante claro que ellos conocían estos tríos pitagóricos, estos números enteros, que 2 sumados al cuadrado te da el tercero al cuadrado. Entonces, esto lo tenían absolutamente claro. Hay más que ellos sabían, ¿cierto? Ya eran relativamente buenos astrónomos, ya tenían descrita la circunferencia como un cuerpo geométrico de 360 grados, ¿cierto? Recordemos que ocupaban el sistema de 60, ¿cierto? 60 minutos, 60 segundos, y eso permitía también hacer una descripción de los días. Y, y así, digamos, son cosas que ya conocían. También conocían formas de resolver ecuaciones cúbicas de esta forma: n cubo más n cuadrado igual una constante. Ya sabían eso, ¿cierto? Y como les decía, ya ocupaban dos símbolos, que también es un descubrimiento muy importante. Es lo mismo que ocupamos hoy día, por ejemplo, en el sistema binario que ocupan los computadores, con 0 y 1. Yo con ceros y 1 soy capaz de no solamente de escribir todos los números, sino que hacer una aritmética con eso. Yo puedo sumar 24 más 35 solo con números binarios, ¿cierto? Hay una cierta aritmética asociada, que es un poco distinta a la que conocemos, pero
Se puede sumar, es lo que hacen, digamos, los computadores, cuando uno les dice, bueno, 25 más 36, no saben lo que es 25 o 36. Yo tengo que ser capaz em, de transcribir esos números como números binarios, y los números binarios se pueden, de una manera más sencilla, transformar en operaciones digitales o analógicas, que se pueden interpretar en un circuito de aperturas o cerraduras de puertas, y con eso yo puedo hacer aritmética y con eso devolver un resultado, digamos. Esa es la forma que un computador realmente opera. Entonces, ya que hayan descubierto el sistema binario de otra forma, también es sumamente relevante. Ellos ocupaban dos símbolos, algo muy parecido al menor que, ¿cierto? Y el t. Y así, por ejemplo, el 24, yo ahora soy capaz de escribirlo como rayita, rayita, ¿cierto? Que es 10, 10, 10 más 10, 20, y 4 t, ¿cierto? Esto es 24. Y el 93, yo pongo un t antes de las rayitas, como, antes de los menor que, ¿cierto? Yo sé que eso es 60, pero tengo otras 70, 80, 90, y 90 más 3 que están a la derecha de las rayitas, yo sé que eso es 93. Bueno, los egipcios también dominaban la geometría, como les decía, ya tenían descrita la circunferencia, ya sabían calcular superficies, áreas, perímetros. Sabemos que gran parte de sus monumentos los describían de esta forma, tal vez fueron los primeros en construir de manera sólida, ocupando principios matemáticos. Y ya en Egipto empezaron, en vez de estas tabletas de arcilla, ya empezaron a escribir en papiro. Descubrieron el papiro como un- una forma de imprimir escritura y de esa manera pasar conocimiento de generaciones en generaciones. Este es bien conocido como el problema 14 del papiro de Moscú, que era un problema que, dicho sea de paso, en ese tiempo a los postulantes a cargos administrativos fiscales les hacían pruebas de matemática, a ver si conocían aspectos básicos de la aritmética de esa época, digamos que era muy poca, y uno de los problemas que había era justamente tratar de encontrar el volumen de un tetraedro truncado. Imagínense lo difícil que es esto, hacer esto con ese sistema sexagesimal, con ese sistema em, sin fórmulas, digamos, tan claras de volumen, de área. Hoy día es un ejercicio bastante fácil, digamos, pero piensen en aquella época con poca aritmética en algún sentido. Pero bueno, al menos ya los, los egipcios ya empezaron a cambiar la base 60, empezaron a ocupar la base 10. También empezaron de a poco a dominar las fracciones. em, ya eran capaces de escribir un medio, un tercio, ¿cierto? No es evidente que estas cosas existan, digamos, como entidades matemáticas. O sea, es bastante claro que una manzana yo la puedo dividir en dos y eso me da algo, digamos, que es menos que una unidad, pero poder escribirlo matemáticamente y después operar que un medio más un tercio es lo que es, no es evidente, digamos, que la gente, que la humanidad haya descubierto esta maravilla de poder operar con números fraccionarios. Entonces ya en este papiro de Rind ya hay una suerte de fórmula para pasar de partes de la unidad a estas fracciones, siempre con el 1 en el numerador. Bueno, ahora, como les decía, eso es lo poquito que se sabía, pero muy sólido. Ya teníamos el teorema de lo que hoy se conoce el teorema de Pitágoras, ya había algo de geometría, había algo de aritmética, incluso avanzada, ecuaciones de grado 3, un tipo de ecuaciones de grado 3 al menos. Y todo esto casi 2000 años antes de Cristo, en la civilización
que se dio entre el río Éufrates y el Tigris, ¿cierto? En Mesopotamia, y posteriormente en Egipto. Ahora vamos a Grecia. Ya Grecia es la cuna de la civilización moderna. Eh, en Grecia ya había un idioma mucho más avanzado, ya había un sistema de polis, realmente un sistema de ciudad con gobernadores, con un sistema legislativo mucho más avanzado, con, con democracia incluso, con filosofía, con música más avanzada, con matemática ya propiamente tal. Eh, entonces, bueno, vamos a explorar algunos aspectos, digamos, de Grecia. Que en Grecia ya se concibe la polis, ¿cierto? La política, como este estudio de la administración de la polis. Es lo que más se parecería a una ciudad moderna, ¿cierto? Ya hay una noción en ese tiempo, bueno, evidentemente que habían templos para dioses, digamos, en ese sentido la organización era muy distinta a lo que podríamos concebir hoy, pero ya está esta idea de casa, ciudad, calles, eh, organización civil, conteo de población, un desarrollo de la navegación, un estudio más sistemático de la astronomía. em, y bueno, esas sin duda son fuentes de inspiración de la matemática. Si uno piensa en la matemática antigua, digamos, eh, Babilonia, Egipto y Grecia, uno tiene que pensar que los motores del desarrollo de las ideas matemáticas siempre están en la civilización, pero en ese tiempo era la administración civil, el conteo de la población, entre otras cosas, la navegación, como segundo aspecto siempre a considerar. Tenemos que considerar que el mundo era plano en ese tiempo, pero y las navegaciones eran a distancia corta, entonces ya un estudio de la geometría plana era fundamental para saber en qué ángulo tenía que navegar. Ya empezaban ciertas nociones de resistencia al aire, física en algún sentido de fluidos. eh, entonces, administración civil, navegación y astronomía. Esos son los tres pilares del desarrollo de la matemática en la antigüedad. Entonces, bueno, los griegos, ya sabemos, ¿cierto? Es este pueblo que habitó la península balcánica, que ya tenían un idioma, una cultura muy desarrollada, el desarrollo de los deportes, Milón de Crotona, la maratón, el desarrollo del cuerpo en algún sentido estaba era muy propio de esa época. Eh, Había una carrera de militar que uno podía seguir, ¿cierto? Los espartanos eran muy conocidos por esto. Navegación, sin duda, tierras agrícolas, ya un concepto muy claro de agricultura. Eh, se se continuó, digamos, su cultura, sus costumbres, su cocina, su arte. Eh, en ese sentido, como les decía, es la primera, es la cuna de la civilización moderna, y no es de extrañar que ahí se desarrolló filosofía, que seguimos estudiando al día de hoy, y matemática también, que sigue muy presente en nuestros sistemas educativos. Ya tienen lo más parecido a lo que es el abecedario que hoy día ocupamos, ¿cierto? En muchos idiomas, ¿cierto? En particular en español, inglés, en francés, en italiano. Ocupamos todos el mismo abecedario, ¿cierto? Con pequeñas modificaciones, ¿cierto? La ñ no existe ni en italiano ni en inglés, y en alemán hay una letra que como es como una doble S, ¿cierto? Que es como una beta, y así distintos idiomas van teniendo eh, distintas
letras, digamos, en el abecedario, pero conservan el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y eso viene sin duda del alfabeto griego, o sea, da alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi. Y estas son las letras que terminamos ocupando los matemáticos, digamos, para denotar ángulos. Epsilon delta lo van a ver mucho en cálculo uno, ¿cierto? Con esta noción de continuidad. Eh, Todas estas letras teta suelen ser los parámetros en estadística. Iota se suele ocupar en análisis complejo. eh, Kappa en física, lambda también se ocupa mucho como parámetros en física, mu también se ocupa mucho en física. Chi, omicron, pi, para qué decir rho, sigma es la sumatoria, tau, son las primeras cosas que se me vienen a la mente, lo constante de decaimiento, phi, ángulo, chi, la chi cuadrada, una distribución en estadística, psi, potencial en física, omega, trayectoria, por ejemplo, en sistemas estocásticos, en fin, yo creo que podría pasar de nuevo por cada una de las letras y decirle y asignarle a cada una sus formas habituales de ocuparlas en ingeniería matemática. Pero bueno, a la civilización griega también le debemos el alfabeto, le debemos a estos tres grandes matemáticos, que a mí me gusta un poco criticarlos, porque siento que no criticarlos a ellos, sino criticar un poco al sistema de quedarse tan, tan pegado en estos grandes matemáticos, que sin duda que hay que estudiarlos y pasarlos, pero pareciera que nuestra educación matemática se sintetiza, digamos, en ellos, siendo que hay mucha más matemática y que es mucho más relevante el día de hoy, ¿cierto? Yo ya les nombré la teoría de grafos, Euler, los sistemas dinámicos, las probabilidades, las estadísticas. Yo siento que eso es la matemática que hoy rige el mundo, pero, pero bueno, ya es a nivel histórico, por eso es sumamente importante ver esta historia y ver dónde estas ideas se sitúan en un contexto general del desarrollo de la matemática y se sitúan muy, muy lejos, digamos, 2500 años atrás o más. em, en la historia de la humanidad, ¿cierto? Ya vimos que el teorema de Pitágoras se conoce hace como 4000 años atrás. Eh, pero bueno, Tales de Mileto en el año 600 a.C., Pitágoras de Samos 500 a.C., Euclides de Alejandría, estos son grandes figuras del pensamiento y del desarrollo matemático, ¿cierto? Todos ustedes ya saben sus aportes, ¿cierto? En geometría, en aritmética, porque bueno, era de lo que vieron en el colegio. Tal vez Euclides es muy conocido por los elementos de Euclides, ¿cierto? Hoy día hay libros que ilustran de una manera colorida sus descubrimientos. Él era un gran matemático, ¿cierto? Ya conocía muy bien las relaciones que tenían que haber en un triángulo de ángulos, de lados, de áreas que eran capaces de proyectar y así, en ese sentido fue un desarrollo muy notable. Pitágoras, ¿cierto? Que creó su escuela pitagórica, él hizo desarrollos en música y hizo tal vez la primera demostración más formal del teorema que hoy conocemos bajo su nombre, pero que ya sabemos que no descubrió él, sino más bien él lo formalizó matemáticamente. Este es uno de los teoremas que tiene más demostraciones distintas en la disciplina de las matemáticas. De esta época es también Zenón de Lea, que tiene esta paradoja, ¿cierto? Que yo avanzo primero un medio, después un cuarto, un octavo, un desellado. Y uno se puede hacer la pregunta si es que en algún momento llega o no. Ya estuvimos viendo distintas perspectivas, ¿cierto? Más matemático y olvidándonos que existe un mundo con átomos. Ahí pareciera que la respuesta es no, ¿cierto? Porque uno puede hacer infinitas iteraciones y nunca llegar al cero, pero puedo acercarme tanto como yo quiera. Y ese tanto como yo quiera lo van a tomar matemáticos modernos, Bolzano, Weierstrass, para desarrollar formalmente lo que hoy conocemos como el cálculo. Después Newton, ¿cierto?
con Leibniz vamos a estar discutiendo eso un par de clases más adelante. Es- Empiezan a formalizar el cálculo justamente con estos límites, ¿cierto? Límite cuando n tiende a infinito, si estoy tan cerca como yo quiero, si existe un épsilon mayor que cero, tal que para un cierto n en una iteración estoy en torno estoy epsilon cercano a algo, yo voy a decir que llegué. Eso es básicamente la idea más fundamental que hay en cálculo. Ustedes la van a estar viendo en los próximos semestres. Pero la idea ya viene de esta época. Y sin duda, tal vez uno de los descubrimientos más interesantes que se dan en Grecia es que una suma infinita de números positivos puede ser finita. Y, y eso es un gran descubrimiento en la historia del pensamiento en general. Tales de Mileto no solo desarrolló matemáticas, ¿cierto? También era conocido por haber hecho desarrollo, ¿cierto? En el pensamiento lógico-deductivo, o lo que se llamó el logos, y los cálculos aritméticos, como los aritmos, ¿cierto? Está alfa, A, R de rho, I, teta, mu, O, S, aritmos, cálculos aritméticos, y el logos, lambda, o gamma, omicron, o esto es logos, y lo de arriba es aritmos. Y ya los griegos eran capaces de, de discernir entre ambas. También podemos recordar en esta época a Taetus, que, que dentro de sus desarrollos está la equivalencia de números racionales. Él descubre que solo hay 5 sólidos platónicos, o sea, solo 5 poliedros regulares, o sea, poliedros cuyas caras son polígonos regulares. Más adelante veremos que todos los poliedros cumplen con una fórmula que es vértices menos aristas más caras igual 2, que esto ya es más propio de la topología, pero es una constante que tienen todos los poliedros. Éxodo, Eudoxus en verdad descubre este método de la exhaustión que está en la base del cálculo integral, ¿cierto? El cálculo integral no es más que base por altura, digamos, varias veces, pero está escrito como un límite de sumas, los que vamos a llamar después sumas de Riemann. Y esta es una aproximación que se hace del área bajo la curva. Y esta es la misma idea de intentar caracterizar el área de un círculo mediante una aproximación. Fíjense lo que estamos haciendo aquí. Yo voy a describir un área que siempre va a ser mayor a la del círculo, pero va a ser la del pentágono que tiene inscrito a un círculo. Entonces, si yo hago un pentágono, me va a sobrar toda esta parte de arriba, estas partes de los lados y estas partes de abajo. Entonces, la aproximación es mala, pero no es tan mala si es que yo en vez de un pentágono considero un hexágono. Y va a ser un poco mejor si yo considero un 10 lados. Y si considero 12 después 14, 16, 18, más y más y más y más, me voy a ir pareciendo cada vez más al círculo. Entonces, si yo tengo esta noción de límite, en el límite, un polígono que pasa por afuera, que tiene infinitos lados, ya va a ser una circunferencia. Entonces, ese método es lo que se conoce, ese método iterativo infinito, es lo que se considera el método exhaustivo. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, porque yo, por ejemplo, yo no podría no conocer pi, por ejemplo, y yo no sé calcular el área de un área curva, digamos, porque es muy complejo, ¿cierto? No sé hacer eso. Pero, pero es medianamente simple poner un punto en el centro de la circunferencia y empezar a calcular las áreas de los triángulos que se forman con los polígonos, ¿cierto? Porque yo sé que base por altura partido por 2 es el área de un triángulo, y eso si yo lo hago varias veces, voy a tener el área del
polígono que va por fuera. Pero si esto lo hago varias veces también aquí, en el segundo, voy a tener esta área de polígono que ya se va apareciendo cada vez más a la del círculo, y después puedo seguir con la de la derecha y así. Puedo calcular un área que no conozco a partir de varias áreas que sí conozco. Y ese es el método exhaustivo. En Alejandría existía una biblioteca con mucho conocimiento, digamos, habían papiros con gran parte del conocimiento matemático. Este museo se quema, con ello se pierde gran parte del conocimiento que existía en Grecia, se pierde gran parte del desarrollo matemático. Afortunadamente habían copias de estos libros, evidentemente no eran libros, sino que eran papiros, y estas copias eran copias que la gente hacía a mano, digamos, cuando iba a este museo, la primera biblioteca tal vez de la humanidad, copiaban a mano, y gracias a eso, digamos, hubieron reproducciones de este conocimiento, y algo se salvó, digamos, pero aquí hubo una pérdida muy, muy importante de conocimiento matemático. De esta época también es Eratóstenes, que desarrolló eh, lo que se conoce como la criba de Eratóstenes, que era una forma muy sencilla de caracterizar los números primos. Y los números primos son los números que son divisibles solo por uno y por ellos mismos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esta criba de Eratóstenes? Bueno, yo sé que el 1 es primo, si es que considero... Bueno, el 1 en verdad no se considera ni primo ni no primo, sino que... porque es 1 y sí mismo, pero sí mismo es 1, entonces no se considera. Pero el 2, sí, el 3 también es un número primo, pero el 4 no es un número primo, porque es divisible por 2, y por 4, y por 1. Entonces, eh, no es un número primo. Bueno, entonces, ¿cómo voy eliminando yo números en en esta, en esta saga de números, en esta secuencia de números? Bueno, yo tomo el 2 y voy borrando todos los números que son divisibles por 2, porque yo sé que esos no van a ser primos, porque van a ser divisibles por 2. Entonces ahí borro el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, y así sigo hasta adelante. Bueno, ahora voy al 4, pero no es necesario el 4 porque ya es par, y yo sé que todos los números pares van a estar en- van a estar eliminados de esta criba, pero voy al 5. Y al 5 elimino el 15, el 10, el 20, el 25, el 30, y así todos los números que son múltiplos de 5. Después voy al 7, elimino el 14, el 21, y así, todos los de 7. Después voy al 9, pero por ejemplo me doy cuenta que el 11 no ha sido eliminado, y el 11 es un número primo. Me doy cuenta que el 13 no ha sido eliminado. Me doy cuenta después, más adelante, que el 47 no ha sido eliminado. Y esos son números primos. El 67 es un número primo. El 89 es un número primo. Fíjense que ya en la medida que los números son más grandes, ya es más difícil encontrar un número primo. Y fíjense que el 97 es un número primo. Y yo sé que es un número primo porque no es divisible por ningún número menor que él. Y esto es más o menos raro, digamos, un número primo grande es raro. Dicho sea de paso, gracias a los números primos grandes, es que hoy día tenemos algoritmos de criptografía, o sea, de seguridad computacional, muy, muy seguros. Porque yo sé que un número primo bueno, no voy a dar detalles, pero son muy útiles a la hora de encriptar información, o sea, de esconder, de generar algoritmos que sean muy difíciles de reconstruir. Incluso creo que a uno le pagan mucha, mucha plata si uno descubre un número primo grande, muy, muy grande. Ciertamente más grande que lo que un computador puede explorar. Entonces, así con Eratóstenes. De esta época también es Arquímedes, ¿cierto? Arquímedes, que descubre un método de calcular áreas y volúmenes muy interesante. Le debemos esta historia de Eureka, ¿cierto? Cuando él descubre que puede calcular el volumen de su cuerpo, como la diferencia entre
Porque si la tina en la cual él se está bañando está a ras, y él es capaz de calcular cuánta agua metió en la tina, él se mete en la tina y se va a rebalsar un cierto nivel, ¿cierto? Después él sale de la tina y sabe que la diferencia entre lo que había antes y lo que queda va a ser producto del volumen de su cuerpo. Entonces, justamente de esa misma forma uno puede calcular el volumen de una esfera inmersa, digamos, en un cilindro y otras cosas, digamos. También hizo desarrollos, digamos, en la Armada, justamente el, para evitar la invasión de piratas extranjeros a las costas griegas, entre otros desarrollos también. De esta época también es Diofanto, hasta el día de hoy sigue siendo un área muy activa de las matemáticas, de la teoría de números, ¿cierto? Las ecuaciones diofantinas, ecuaciones cuyas soluciones son números enteros. Entonces, imagínense aquí, x cuadrado menos y cuadrado igual 2. O sea, yo puedo intentar encontrar el conjunto de soluciones en el conjunto de los números enteros que resuelven esa ecuación. Hay distintos métodos para intentar encontrar esas variables. Yo sé que, por ejemplo, para este problema, yo sé que x igual a 4, y igual a 2, ¿cierto? 16 menos 4 es 12, y esta es una ecuación, esta es una solución a esta ecuación diofantina. De esta época también es Hipatia, ¿cierto? La primera mujer en la historia que hizo aportes significativos a la astronomía y las matemáticas. Entonces, si bien es cierto, las mujeres siempre han estado subrepresentadas en la historia de las matemáticas, eh, ya hay aportes incluso antes de Cristo, entre el año 355 antes de Cristo ya habían aportes de las mujeres en las matemáticas. Después vamos a ver que, que les va costando mucho despegar producto de todo el machismo que ha habido siempre en el desarrollo de la historia de la humanidad. Tal vez en los últimos años ha sido bien distinto, pero vamos a ver cuáles fueron las primeras mujeres que pudieron eh, ser admitidas en la universidad, ya sea el primer logro, y después que van desarrollando ideas fundamentales para el desarrollo de la disciplina. Aquí en esta historia voy a estar ignorando gran parte de la historia de las matemáticas que se desarrollan de manera independiente en India, tremendos desarrollos. Matemáticas en China también, con sus propios sistemas de numeración, sus propias historias, sus propios desarrollos. La matemática islámica, tremendos desarrollos también, muy útiles hasta el día de hoy. Sin duda van siguiendo cursos un poco distintos, pero uno podría decir que en el desarrollo de la humanidad muchas de estas ideas se van redescubriendo en distintas partes del mundo, y eso es notable. Yo voy a estar contando un poco la historia más occidental de las matemáticas, pero hay que tener en mente que no es la única. Hay gran parte de la historia de las matemáticas que se desarrolla en distintos lados del mundo, y hay muchas historias, digamos, de aspectos de la matemática que es claro que fueron descubiertas primero en India, en China o en la tradición islámica, mucho antes que en Occidente, y por distintos viajeros de ruta, ideas iban quedando, y esos mismos desarrollos eh, se iban perpetuando eh, gracias, digamos, a los sistemas de escritura un poco más eficientes que había en Occidente. Entonces, con esto termino nuestra primera clase de la historia de las matemáticas. Espero que les haya gustado, y continuamos ya la próxima clase en esta misma senda. Muchas gracias.